Trajimos 3 sociólogos respetados de acá, de nuestro campo académico, y ellos nos van a ayudar a tratar de entender, porque Harald hizo muchas preguntas. Nosotros también terminamos con preguntas, y Harald también terminó con preguntas, preguntas a nuestro estudio, nosotros preguntas a la realidad. Así que estamos necesitados de explicaciones, estamos necesitados de hipótesis para ir avanzando sobre estas preguntas que han quedado un poquito flotando en el aire, como dice la canción. Para ayudarnos a dilucidar tanta pregunta, tanta perplejidad en la que estamos, tenemos a 3 2 invitados, un sociólogo, parte del equipo, Manuel Canales. Manuel es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, ya lo dije. Manuel, junto conmigo y Víctor, somos los investigadores a cargo del trabajo. En rigor, todo lo que expusimos antes también, Manuel es autor y culpable, y todo lo que se va a exponer ahora también es trabajo colectivo, y en este caso con mucha más participación de nuestros 2 tesistas que les mencioné al pasar, Mariana Contreras y Juan Pablo Camps, que en particular sus tesis fueron precisamente profundizar sobre lo que se va a conversar ahora en este panel, estas clases medias bajas o clases medias emergentes, como quiera llamársele, y su elección de escuela. Las tesis de sociología y de magíster en sociología de ambos versan sobre esto, así que vamos a tener, esperemos, más contribuciones en este campo. Entonces, por eso también ellos son aquí corresponsables de todo lo que se diga. Para comentar, después voy a presentar, cuando vengan ya los comentaristas, cada uno, vamos a partir con la presentación de Manuel, y después Eugenio y Carlos nos van a ayudar a entender un poco todo esto. Así que, Manuel, muchas gracias. Gracias, Cristian. Hola, buenos días. Gracias por la atención que me ofrecen. Y en nombre de Mariana y de Juan Pablo y del equipo voy a presentar lo que pudimos encontrar en un estudio sobre los motivos, razones de elección de colegio particular subvencionado. Un par de razonamientos previos de por qué focalizar así la pregunta e informar de este modo. Por lo pronto, la masividad es la forma mayoritaria en términos cuantitativos, y en términos cualitativos tiene también una pregnancia muy alta, es también modelo, no solamente quienes los cursan, sino también quienes, no pudiendo, lo desean. Esa masividad, además, es completamente inédita, es nueva, no es esta una práctica anclada en tradiciones culturales cualquiera. Sorprende entonces cómo pudo darse un movimiento sociocultural, que en definitiva de eso se trata, tan fuerte y vertiginoso en 30 años. Todavía más porque a esa masividad y novedad histórica, llamémosla, se agrega el hecho de una cierta opacidad de sentido. No termina por ser evidente la lógica y la conexión de sentido de esa elección. Por lo pronto no lo es en los términos en que lo pensó el diseñador del sistema. Esto funcionó, pero no en los sentidos imaginados. No es por una relación calidad-precio. Esto mismo explica que el sistema en su conjunto no haya aumentado su calidad relativa. No siendo por una relación calidad-precio, queda la pregunta entonces, ¿cómo explicar esa masividad y ese orden? ¿Es irracionalidad? Tampoco el prejuicio publicitarista llega muy lejos. No se explican estos movimientos socioculturales por un efecto publicitario cualquiera. Eso habla más bien de quienes creen ese prejuicio que de los prejuiciados. Sigue como pregunta, en definitiva, ¿qué es lo que está detrás de esa elección? En definitiva, ¿qué se busca o encuentra en los colegios particulares subvencionados? De eso trata mi exposición. ¿Qué resultados fuimos encontrando? El primero es uno por ausencia. Le llamamos así la cualificación o la cualidad educativa ausente. Las conversaciones de estos grupos no tratan de la calidad educativa, no tratan, al menos centralmente, de educación, ni de conocimientos, ni de aprendizajes, de materias, de pedagogías, de filosofías educativas. No se habla, en fin, de cualquiera de esas modalidades de la llamada calidad educativa.
Son otros los objetos de interés o deseo o motivaciones que organizan la comprensión y las prácticas en este campo. Si no se habla de calidad, ¿de qué se habla cuando se habla de estos colegios? Se habla en primer término de seguridad, o lo que es lo mismo, miedo. Se habla de orden, obediencia. Se habla de una proyección de estrato hacia la educación superior, prevalentemente no selectiva. Y se habla también de una identidad de estrato, una suerte de conquista de la medianía social. Vamos a analizar cada uno de estos elementos, así como un par de rasgos destacables en una dirección contraria, como la escala y la diversificación que ésta permite en los colegios particulares subvencionados, fase a fase. Vamos a comenzar por aquello que organiza más fuertemente las conversaciones, lo que atraviesa como un eje axial la cuestión de por qué particular subvencionado. Y decíamos que al inicio está el temor, y el temor es a la turba. Quienes eligen colegio particular subvencionado lo hacen en dirección a una separación, como segregación respecto de otros y como congregación entre sí. Entienden o parten de la base que la educación de sus hijos presenta un riesgo decisivo, el de la mezcla, mismo que controlan en la elección respectiva. Distinguen así como base de su malla representacional entre colegios que seleccionan, los buenos, y colegios que mezclan. Por eso llamamos al objeto de ese miedo la turba, en el sentido literal de combinar restos y sedimentos de entidades muy diversas y al hacerlos borrar todas sus diferencias y generar esa masa sin estructura ni forma que es la turba, de donde también lo turbio. Que al municipal llega de todo. Todo lo que los colegios rechazan llegan a los municipales. Es una revulsión de la revoltura. Entre ellos, el conjunto no puede darse bien sino como partición. Donde llega de todo, llega revuelto y así caótico o turbio. Lo que pasa es que de repente uno le da a los niños, lo que me pasa a mí con el colegio, le da valores, le da todo, pero en ese colegio ha llegado de todo, todo revuelto, todo revuelto. En la revoltura, la suciedad mezclada con la limpieza, emergen rasgos de discursos higienistas, precisamente marcando el punto de la separación de la simiente y la cizaña, del bien y el mal, y el de lo sucio y lo limpio. Estaba admitiendo mucho pelusa, pelusas prácticamente. Estaba de muy mal, como se dice, fama, ¿no? Pero se puso el director donde tenía que ponerse y empezó a limpiar, y ahora, gracias a Dios, tenemos un ambiente muy bonito. La gente es humilde, pero son mamás muy preocupadas. En el núcleo de la fobia a la mezcla, ahí está, gracias. En el núcleo, decía, de esta fobia a la mezcla, el temor al flaite trae todos los restos del fantasma del extravío o la caída. Los flaites son no tanto los que están abajo, recordando el nivel de las cercanías sociales en que se mueven, sino más bien en un exterior, una marginalización ostentosa y provocadora. Esta condición, la del flaite, de subsocialidad alterada, interpretada de un modo activo y provocador, es lo que genera el rechazo de los colegios públicos. La mezcla es temida porque entre el conjunto vienen las nuevas ovejas negras, esta vez brillantes y disonantes como flaites. Está ya instalado como connotación del liceo público. Es que el liceo de ella es distinto, lo hubiera pasado mal. Son todos flaites en él. Flaite, muy flaite. Los flaites es la potencia cultural del marginal, que instala un régimen en que sus criterios se muestran acaso más sólidos que el de los integrados o buenos, donde llega, instala su ley y quienes no participan, en vez de ser conducidos por el camino, son seducidos por su fuerza. El niño llegaba todos los días tironeado, lo escupían, y para que lo aceptaran comenzó a hacer las mismas maldades que los otros, así por abacanarse, como dicen. El flaite, en suma, es el mal pobre, que en vez de aceptarse en sus circunstancias, se levanta como modelo y se despliega como tal, hasta con estética. Por ello, verlo no es solo ver el peligro, sino sentir acaso un resoplido como un fantasma de clase, volver al exterior, inferiorizarse. Ese miedo mueve gran parte de este mercado. El miedo y el desprecio es total cuando el otro se despliega en su propio gesto cultural, alcanzando incluso la fonética, la zona más delicada del orden. Son el mal simbolizado,
Hablan con un sonsonete que parece remarcar su identidad entre caída y propia. Es como ver el diablo. No, y siempre están fumando, siempre están pidiendo plata. Es así como que te da susto pasar por el medio. Es así como, el transcriptor sabrá la voz correcta, me da una moneda. ¿No? Yo digo, ¿por qué eso? Siempre yo he hecho esa pregunta. ¿No será bueno por el nivel socioeconómico bajo? ¿Será que los papás, no sé? Pero no importa, yo digo ser pobre, pero ser educadito. Y la verdad es que no entiendo eso. La barra entonces parte no ya los colegios como organizaciones educativas, sino como comunidades de crianza. No se elige un mejor colegio en algún sentido específicamente pedagógico, sino en solo su sentido homogenizador moral. Se eligen colegios que eligen a familias que dan prueba de su consistencia moral, misma que funciona de protector comunitario en la crianza. Así, se paga menos por la educación que por las condiciones del tiempo social de la adolescencia en la escuela. El hecho mismo de elegir un colegio de copago, así sea en la parcialidad del caso, trasuntaría una marca de calidad social, es decir, moral, de las familias y por transitividad del colegio respectivo. Estos colegios, en suma, son buenos, pues seleccionan y excluyen los elementos antisociales o equivalentes, y son buenos también porque a ellos concurren las buenas familias que así lo demuestran. Es el nivel sociocultural, no tanto la plata, sino a qué nivel como de educacional, por así decirlo, de los niños, o sea, de la forma de expresarse, de cómo andan vestidos. La educación que importa es la cultura, como se decía antes, que porten y muestren la familia. Y cultura pasa a ser esencialmente la disciplina moral del sujeto. En lo opuesto al flaite, la familia que modelan se orienta rigurosamente al bien. Nótese que la educación vuelve a ser preescolar, cultural, esto es, moral antes que cognitiva. Que lleguen niños de hogares bien, como dijera, con mucha educación, con mucha preocupación de sus padres. Se eligen, en fin, tipos de colegios que eligen tipos morales de personas. ¿Qué costumbres hay? ¿Cómo se porta el papá, la abuela, para ver el entorno del niño? Si es malo, desordenado, se nota que es para otro tipo de persona. No digo gente mala, pero gente que no tiene la misma preocupación de los niños. Ahí se entiende y valora la selección inicial, que separa no ya a los adolescentes, sino a sus familias, y no lo hacen en función de méritos académicos, sino solo de rectitud. Se comprueba así la eficacia organizadora, al menos en la decisión de escuela, de la orientación según preceptos sociológicos o de realidad comunitaria en vez de criterios de calidad educativa. Es la eficacia antipedagógica de la selección, al menos en la forma que se dice que se dio. En el lugar del colegio, la escena básica no es ya el estudio, sino el contacto, al menos en su alcance segregatorio. Un buen colegio es el que protege del contagio. Que los papás no estaban ni ahí, les daba lo mismo, y por eso de repente, no sé, por los embarazos escolares, todas esas cosas. Y yo no quiero que mis hijos estén viendo o como educándose con cierto tipo de gente. Eligen pagar, pagan por elegir. En la elección se marcan como distintos, diferenciados. No solo hacen la diferencia, sino que se marcan con ella, la remarcan. A veces uno ve que hay gente que puede pagar un colegio un poco más y los manda a colegios municipales. Y quizás con pocas lucas podrían encontrar un particular subvencionado, que ya es marcar una diferencia. ¿Para qué andamos con cosas? El hecho de pagar, aunque sea un poco, igual marca la diferencia. Si aún el colegio particular subvencionado no ofreciera nada más que esta diferenciación esencial, ya tendría instalada su capacidad de atracción. Lo que se opone a la turba es la diferenciación marcada por el compromiso moral y la capacidad económica de copago. Está el miedo al otro, pero también está el deslinde o muro moral que se levanta, entre otros casos, eligiendo estos colegios. El segundo eje, una segunda conversación, que no es tan distante en principio a lo educacional, pero no es su núcleo y solo puede decirse que la intersecta, es la conversación sobre el orden. El orden. Lo conceptuamos como una demanda de orden y de mantenimiento del orden organizacional y conductual. En vez de la cuestión de la excelencia, refieren a la suficiencia de los colegios en su capacidad de autogobierno. Ocurriría como si los colegios entre los que pueden optar estuvieran amenazados por tendencias entrópicas. Los liceos públicos resultarían en una forma caótica o de abandono de gestión, mientras los particulares subvencionados de calidad mostrarían una eficacia autocorrectiva que se valora.
Así en el orden físico. Yo también encuentro que es bueno. No se ve mal colegio, está bien tenido. Orden administrativo. En lo administrativo, muy organizado, muy buen colegio. Y en general, en su capacidad de redoblar la selección en la entrada con la selección continua en el proceso. La línea, mantener la dirección, y el nivel, la jerarquía, indican dos modos en que se refiere esta capacidad de mantención de orden. El colegio particular subvencionado tiene que mantener un nivel, porque el colegio particular subvencionado tiene que mantener una línea. El orden es también la disciplina, una resaltante. En particular se va a amplificar una evaluación formalista y rigorista, con claras resonancias morales y de lo que habitualmente se conoce como elogio y culto de la autoridad. Los individuos deben mostrarse sujetos a la institución y ésta ser capaz de lograrlo. Es el orden como estructura. Es muy bueno, muy buen colegio. Mi abuela estuvo ahí, mi hija estuvo ahí. Hay una estructura bien fuerte, una enseñanza muy linda. Mucho orden en la sala, en suma, para controlar las múltiples tendencias desordenantes de la vida. El orden es regla y es rectitud. Uno busca un colegio que sea como estructurado, con reglas, disciplina. Si se fijan hoy en día, hay muchos chicos que se pierden. El rigor gusta como la ley, el orden se goza, como si en esta materia se jugara algo central en la escena escolar. Resuena el fantasma del caos, de la turba, ahora como elogio del orden. Es la ley estricta. Lo que a mí me gusta es la ley. Es tan estricto. A las niñas no les permiten flores ni las faldas hasta aquí. El orden es lo uniforme. La disciplina se luce en el uniforme, que además de único se formaliza hasta micrométricamente. Uniforme, decencia, decentitos. No se le permite la falda cortita, tiene que ser 2 dedos arriba de la rodilla, o si no, no. Es el orden como muro. Muro es de la inmunidad. El orden entero opera como el segundo muro de protección o jerarquización o inmunización respecto al exterior difuso y callejero. El pastoreo se revela como fórmula análoga a la de la inspección ya reseñada. Congrega hacia adentro y segrega hacia afuera, observándolo al mundo y sus riesgos. Es el orden interior frente a un caos exterior. Y tiene mucho lo que es pastoral. Así es que cuando son niños, uno siempre trata de protegerlos de la fuera del colegio. Refiero ahora un par de ejes que derivan de especificidades de los colegios particulares subvencionados y que pudieran recogerse como base de una propuesta de otra modalidad educacional. Con todo, digo, no alcanzan a organizar la conversación. Hay 2 modos propios en que estos colegios se aproximan a una cuestión principalmente educacional. Me refiero a la escala pequeña y a la posibilidad de la diversificación que ella permite. Son 2 modos que estos colegios, sin embargo, no alcanzan a organizar por sí mismos la conversación y la elección. La escala. Así como hay ostensible ausencia de otros números, como por ejemplo los del CIMSE, sí existe conciencia de la numerosidad como peligro en el acto educativo. En mi caso fue la cantidad de matrículas. A mí eso fue lo que me ayudó a tomar la decisión, la cantidad de alumnos. La cantidad se articula con la calidez, que da la forma diminutiva. Es la figura esa del colegio pequeñito. Tiene pocos alumnos de matrícula total, son cursos chiquititos. Fue una de las primeras cosas que a mí me atrajo. En el opuesto, los números grandes resultan en figuras frías y hasta temibles como la masa. En la masa, además de la mezcla, ocurre la disolución de la individualidad o complejidad del sujeto. Lo mismo que en los colegios públicos, los alumnos de aquellos resultan también jóvenes con número. En los particulares, en cambio, por la escala, los sujetos vuelven a sus nombres. Eso es lo otro. Un colegio puede ser muy bueno, pero si son muy grandes, tu hijo es un número más. Imagínate, para uno son guaguas y para ellos un número. Lo que se pierde es la singularidad individuada y así vuelve a fantasearse el peligro. La escala de los liceos públicos se hace directamente peligrosa. Es uno más y eso se nota más en los municipales. Es importante saber que tu hija está bien cuidada, que si es chiquitita no va a correr peligro y que siempre va a haber una persona grande que sabe dónde ella está. El otro eje, que es una forma parcializada de iniciar una orientación a la calidad educativa y que es valorada, es la posibilidad de adicionar a la forma básica ya indicada una línea de especialización pedagógica. Se trata esta vez de una diferenciación ya no vertical, sino horizontal, en un atisbo de complejidad como es lo que caracteriza a la educación de élite.
No alcanza para un salto cualitativo, pero añade una cantidad o un adicional significativo. Es el signo, además, de la superación de lo básico, general o simple, y de acceso a estas formas diferenciadas que caracterizan a la educación en las clases medias tradicionales y altas. Como que los colegios están caracterizando, por ejemplo, el Santa Cecilia es artístico, el Andaloé trabaja con pocos niños por sala, el Emprender enseña mapudungún a los niños. También hay de gastronomía, en fin, tienen talleres, son como colegios técnicos subvencionados. En fin, es la diversidad que la escala permite y que plantea un desafío notable por lo demás a la educación pública, tanto por escala como por diversidad. No es claro que la única forma de educación pública sea el gran liceo. Ya vemos que la escala, particularmente en las zonas como sociedades como la nuestra, tiene lo suyo. Por fin, y el rendimiento académico, ¿no? Lo que decimos es que no organizó las conversaciones y que cuando aparece lo hace de un modo altamente difuso y parcial. Por ejemplo, igual mantiene un buen nivel académico, le sacan harto trote. Entonces, es la idea básica, en definitiva, del cumplimiento de los procesos en su regularidad. ¿Acaso están más atentos que al logro de la educación de alto rendimiento a evitar el simulacro? Está el fantasma del simulacro, como si algunos colegios, ni los alumnos o sus familias estuvieran realmente interesados en el desarrollo cognitivo y participaran más bien de un juego perverso de simulación. Esos colegios que se dice que son muy malos porque pasan, porque les regalan prácticamente las notas. Como fuera esta dimensión, la del rendimiento, tiende acaso a subsumirse en la visión holística del orden. No olvidemos que si este es tema en las conversaciones de la elección de colegios privados, no es nunca por sí mismo el factor decisivo. Aparte, bueno, la formación académica también es buena, pero como te digo, la formación en complemento. Más fuerte es lo que ocurre con una explicación de por qué esta ausencia de rendimiento de excelencia o de alto rendimiento no genera una crisis de legitimidad del colegio. Y tiene que ver con la proyección buscada en universidades e institutos, en principio, en general, no selectivos. Los colegios particulares subvencionados son contiguos en el tiempo histórico y en los estratos sociales y en la cadena educativa con las universidades e institutos privados, con la nueva educación superior. Y ese maridaje a tres es sustancial a la comprensión del sentido y logro de aquellos. Sin la existencia de esta fórmula de continuidad de estudios superiores, la forma preparatoria y media que ofrecen los particulares subvencionados probablemente hubiera encontrado una falla de consistencia que hoy tiene resuelta. El proyecto es la continuidad en educación superior y ese proyecto se afirma en esta elección, no por el rendimiento, sino por la protección al descarrile, llamemos. Por ello, aún en ausencia de expectativas de rendimiento, el discurso puede encontrar su cierre en la conformidad basal con lo obtenido, esta vez como imagen de futuros que parecen realizables y buenos. Elegir colegio particular subvencionado ratifica también el proyecto de continuidad de estudios superiores. Bueno, es que tú siempre, si colocas a un niño en un particular subvencionado o en uno particular, quieres siempre que entre a una universidad. La puerta está abierta. Porque antes no había la opción de mandarlo al instituto, menos a la universidad. Los que no pueden ir a la universidad van a un instituto, que ahora hay varios donde pueden ir. Yo espero eso, la universidad, lo que ella quiera en realidad. Si le gusta una carrera a un instituto, que estudie ahí. El efecto anotado, la asociación difusa con las universidades privadas se redobla en el texto por la asociación con institutos. Ser profesional ha cristalizado ahora como algo accesible y probable. No olvidemos, sin embargo, que decir universidad en la conversación actual puede estar señalando en forma genérica a todo el sistema universitario o de modo más propio, solo a las formas de UVs no selectivas o de baja selectividad. Hasta los 80, universidades eran esencialmente lo que hoy se considera universidades tradicionales, o de prestigio o de excelencia. Desde entonces, cuando se quiere referirlas, se utiliza alguno de aquellos adjetivos. Y en cambio, quien se quiere referir a una universidad privada en general, preferirá evitar aquellos. Así se comprende por un simple cálculo de economía del signo. Unos quieren remarcar la diferencia y los otros la generalidad en la que vienen mezclados distintos modos ya distinguidos. Es notable, además, una suerte de resignación digna que esto acompaña. Como en estas conversaciones terminan
ellos mismos analizándose por este tópico, en una suerte de autorreconocimiento en la ética del esfuerzo. Saben que por recursos económicos no pueden financiar acceso a otros tipos de colegios, pero hasta en la carencia se encuentran y reconfortan moralmente. Son más grupos que nunca cuando llegan a encontrarse en el consenso del esfuerzo y su mística. Yo estoy tranquilo, yo igual, sí. Yo creo que fue lo mejor que pudimos hacer. Aquí y ahora te digo que creo que es lo mejor que podemos darle. Honrados por el esfuerzo, al final queda la antigua forma de la hazaña. ¿Qué importa la aventura o desventura? Lo que vale es el esfuerzo puesto en el intento, el Quijote. Si hay gente que tiene mucha plata y cree que la educación es llegar y comprarla, no le transmite eso del esfuerzo a los hijos, el valor de trabajar duro para ser alguien más en la vida. Bien, para ir cerrando me refiero al cuarto eje y último, la identidad, la medianía social, la mediana. Los colegios particulares subvencionados trazan una mediana social estructurante. Son seña y estrategia de estrato que encuentra así su espacio en una estructura que amenaza con ser bipolar simple. Es estos colegios de la clase media, pero a su vez la configura. Le da nombre por el del colegio, pero también sobre todo por lo de categoría particular subvencionada e institución. Formaliza un estrato como probablemente ningún otro objeto social lo logra. Se hacen casi un signo del otro, como si estos fueran colegios para esta clase media y esta clase media solo fuera aquellos. Se cumple así su gran potencia diferenciadora. Es una suerte de sociofilia o de goce en la congregación de los del medio, desde la sociofobia ante la turba y el flaite a este encuentro de clase o estrato propio del medio. Hay un cierto goce que parece confirmarse en el signo ambiguo de poder respecto a los que no pueden pagar y de no poder respecto a los que pueden pagar colegios particulares, balancín donde encuentran hasta una forma fisiológica del ser social. De entrada, la figura que separa colegios con número de colegios con nombre, que originalmente separaba a los colegios particulares de los fiscales, se reproduce o se reapropia ahora desde los particulares subvencionados, y su juego infinito con los signos ya de santos, ya de otras lenguas. Tú dices, el colegio número tanto no llega. No cuando uno dice, por ejemplo, el colegio con nombre, ¿me entiendes? Uno ya lo descarta como para poner a los niños. En fin, es como si hubiera 3 escuelas para 3 clases. De hecho, creo el gerente de una de las cadenas de colegio lo dijo en algún momento, ¿por qué no pueden haber estos 3 tipos de escuelas si hay 3 tipos de clases? No lo volvió a escuchar repetir. Pero en la conversación popular y social sí está y circula. Encuentran en la forma particular subvencionado la confirmación de su nivel ni superior ni inferior. Ocurriría como una resonancia naturalizada entre las tríadas colegios particulares, subvencionados y fiscales y la partición entre clases sociales alta, media y baja. Los colegios particulares subvencionados son, en ese sentido, una opción que se consuma estratificadamente en el acto electivo. Y así, siendo lógico, parece real. Encuentro que me acomodan. Fíjate esto que lo visualicemos como que están un poco al medio. También quiere decir que están un poco al medio de los otros 2 extremos. Es como que nosotros somos de clase media y estos colegios están al medio. El goce de la homogeneidad de clase media lleva al rechazo del otro modo de superar los extremos, en la naturalización de las castas. La propuesta del Colegio San George en los años 70, popularizada por la película Machuca, es rebatida desde una naturalización total de la estratificación social. En la experiencia se contrastaba y combinaba los extremos, mientras los colegios particulares subvencionados la amortiguan al instalarle un tercer modo intermediante. Es que es nuestra realidad y el colegio la representa. Yo creo que cada uno debe buscar para sus colegios, para sus hijos, colegios que vayan de acuerdo a su realidad. Pero no te podéis poner a un chico de La Pintana en el San George, porque no resulta, lo va a pasar mal. Concluyo con un par de reflexiones de cierre respecto a lo que hemos escuchado. No sé cuánto tiempo tengo, me quedan un par de minutos, ¿quedan unos 3 minutos? Ah, muy bien, gracias. Lo primero que ya Víctor había señalado, ¿no? Esto está notablemente organizado. Basta escuchar 2 grupos y tienes la estructura de una conversación que recorre comunas, que recorre ciudades. No es un discurso que haya sido instalado propiamente por ningún actor. No resultó, según los proyectos del planificador,
tiene más orden que el que incluso pudiera haber soñado un planificador, y genera, por tanto, orientaciones selectivas de alta consistencia sociocultural, ideológica. Como se dijo, no es nada irracional, sino que al contrario, muy razonado. Ese razonamiento es del que tenemos que hacernos cargo. Ese razonamiento, a su vez, es el que generó el mercado. Este mercado es una adecuación entre oferta y demanda que anda pidiendo ya no calidad educativa, o porque aquello nunca se ofertó o no puede ofertarse, y una oferta que también entonces empieza a adecuarse a esa demanda. Es lo que ocurre cuando el Estado se retira y deja a las personas y a las familias hacerse cargo de la elección electiva en las condiciones sociales chilenas, donde no pueden elegir colegios privados y en donde emerge esta figura de copago y selección. Cada quien trata de encontrar su nicho y su protector, digamos, ¿no? Como una lucha de todos contra todos. Es un mercado que se autoproduce, en definitiva, pues al final termina siendo cierto que en los colegios fiscales están los rechazados. Año a año se va operando el ciclo y lo que se primero indica como una profecía termina siendo el dato. ¿Y qué es lo central, según mi parecer, y qué es lo que quiero plantear, ¿no? Es el modo de integración segmentaria que esto implica. Esta paradoja de esta potente eficacia integradora de los colegios particulares subvencionados, algo que no se puede, creo yo, desconocer. Integra como nadie. Pero al mismo tiempo, en cada cuota de integración que porta, trae un adicional de segregación o segmentación. Trae la marca que te incluyo y te separas. Y además te incluyo, pero también te separas por arriba. En cada acto electivo se separa un abajo y un arriba. Por eso es que no hemos hablado de educación, porque esto es pura sociología. Porque no se trató de educación lo que aquí ha ocurrido, sino cómo la forma social y sus fracturas se manifestaron en la educación. Por eso que quiero plantearlo, si quieren, en esta figura. La existencia de las tres clases, que es lo que termina por configurarse aquí, tiene un pequeño truco. La antigua clase media, la tradicional, sigue existiendo y está en los colegios particulares y habla de otras cosas y su conversación no tiene nada que ver con esta. Segundo, esta conversación no es solo de la clase media que está en los colegios particulares subvencionados, es la conversación de todo el mundo popular. Tal que entonces, al menos respecto a las conversaciones sobre elección de colegios, sí hay dos países. Es cierto que los que eligen particulares subvencionados se diferencian del que elige municipal, pero se eligen respecto a lo mismo y se entienden perfectamente. Y la discusión en realidad se ha desplazado a esa diferencia en el mismo momento que se naturalizó aquella otra que ni se nombra, la de los dos países. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Cuántos Chiles son tres clases? ¿Cuántos países son tres clases? ¿Acaso esto sea un sistema, dos países, tres clases? Pero como queramos jugar con las palabras, la fractura social se nos revela una y otra vez. Esto ya es pasado, un poco. Este estudio tiene sus meses, sus años, su año. Y en la sociología contemporánea de este país eso es pasado. Ya hace pocos días se firmó el fin del copago, del lucro y la selección. Notable intervención, misteriosa intervención que fue capaz de abordar este tramado ideológico tan poderoso y tan lógico. De hecho, a mí me queda la pregunta, ¿por qué no se levantó un actor que defendiera esto? Algo hay, creo yo, de su propia condición de discurso segmentador o por obligación, el que lo inhibe. Cierro. Esto no tiene que ver estrictamente con las familias, ni siquiera me atrevo a decir con los proveedores particulares de colegio. Sería injusto pensar que esto se ha tramitado individuo a individuo y proveedor a proveedor. Esto ha resultado de unas reglas del juego, de una institucionalidad y de una estructura social. Si alguien aplica mercado, retira Estado, subsidia la demanda, con lucro, con copago y selección posible, en Chile genera esto. Y esto no fue una falla, esto fue un gran logro, solamente que en un sentido inesperado. Por eso es que quizás la primera reforma va a ser de la conversación, y ojalá de ese mercado, y dejemos de hablar de sociología para poder empezar a hablar de educación, ¿no? Muchas gracias.